¿Qué pasaría si la sabiduría no fuera solo la capacidad de pensar bien, sino también de vivir bien? ¿Qué pasaría si la verdadera prueba de un rey no fuera el número de palacios construidos, sino la integridad de su corazón ante Dios? La historia de Salomón comienza con grandes promesas: un trono heredado de David, un reino unificado, un magnífico templo a punto de ser construido. Todo indicaba que este joven rey estaba destinado a la grandeza, y efectivamente, brilló. Brilló como pocos antes que él. Su fama traspasó fronteras y sus palabras resonaron a través de los siglos. Pero en el corazón de este hombre sabio, poco a poco se iba abriendo una fisura, una sutil división entre lo que sabía y lo que vivía. Salomón fue el hombre que pidió sabiduría a Dios y la recibió, pero también fue el hombre que, a pesar de todo lo que sabía, tropezó con los deseos de su propio corazón. Su historia es un espejo para todos nosotros. Muestra que los dones extraordinarios no garantizan la fidelidad y que incluso los más sabios necesitan custodiar su corazón. Salomón fue el tercer rey de Israel, hijo de David y Betsabé. Su ascenso al trono no fue sencillo ni estuvo exento de tensiones políticas. Hubo otros pretendientes, conspiraciones palaciegas y disputas internas. Pero él fue el elegido por David, guiado por una promesa divina. Salomón era joven cuando asumió el trono y consciente de la carga de gobernar un pueblo tan numeroso como las arenas del mar. En un gesto que marcaría su identidad, Salomón, al ser visitado por Dios en sueños, no pidió riquezas, poder ni venganza contra sus enemigos. Pidió sabiduría, pidió un corazón comprensivo, capaz de discernir entre el bien y el mal. Esta petición agradó profundamente a Dios, y Salomón no solo recibió sabiduría, sino también riquezas y honor, como ningún otro rey de su tiempo. Se hizo conocido en todo el mundo. Las caravanas llegaban de todos los rincones trayendo regalos, cartas, preguntas, y regresaban asombrados por sus respuestas. Salomón era, a los ojos del mundo, la cúspide de la realeza, un monarca completo. Pero los ojos humanos no ven lo que Dios ve, el corazón. Y es en este lugar invisible donde su historia gana profundidad y tensión. El reinado de Salomón marcó un periodo de estabilidad y prosperidad sin precedentes en Israel. Después de años de guerras bajo Saúl y David, finalmente hubo paz. Esta paz permitió avances en la infraestructura, el comercio, la cultura y la religión. Salomón invirtió en la construcción de ciudades fortificadas, palacios y, sobre todo, el templo, la obra por la que más se le recuerda. El templo de Salomón fue uno de los mayores logros arquitectónicos del mundo antiguo. Planeado con gran riqueza de detalles, construido con materiales nobles, erigido con reverencia. Era un símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo, un lugar donde el cielo tocaba la tierra. Salomón lo dedicó con una oración conmovedora, llena de humildad y de reconocimiento de la grandeza divina. En ese momento, Israel parecía estar experimentando su apogeo espiritual y político. Pero a medida que el reino se expandió, el corazón del rey comenzó a dividirse. Salomón estableció alianzas con otros pueblos a través de matrimonios, una práctica común en la época, pero que, en el caso de Israel, tenía serias implicaciones religiosas. Sus esposas extranjeras trajeron consigo sus dioses, sus cultos, sus costumbres. Y con el tiempo, el mismo Salomón, el hombre que había construido el templo del Señor, comenzó a erigir altares a los ídolos en las colinas alrededor de Jerusalén. Esta duplicidad se convirtió en la mayor tragedia de su vida. El rey sabio que conocía profundamente la ley, que escribía proverbios, que oraba por discernimiento, ahora ofrecía sacrificios a deidades paganas. Su vida se convirtió en un contraste entre lo que sabía y lo que hacía. Salomón vivió rodeado de consejeros, sirvientes, embajadores, líderes extranjeros y por supuesto su impresionante colección de esposas y concubinas. Pero entre todas sus relaciones, algunas destacan de manera especial. Su padre, David, jugó un papel decisivo en su formación. A pesar de sus propios pecados, David era un hombre conforme al corazón de Dios y trató de transmitir a Salomón los valores del pacto, la obediencia y la adoración sincera. En sus últimas palabras,
David exhortó a Salomón a caminar en los caminos del Señor y guardar sus mandamientos. El comienzo del reinado de Salomón muestra que él tomó estas palabras en serio. Otra relación notable fue con la reina de Saba. Procedente de tierras lejanas, pretendió comprobar personalmente la fama del rey. Ella trajo preguntas difíciles, regalos valiosos y estaba asombrada por todo lo que vio y escuchó. La visita de la reina de Saba fue un sello internacional de reconocimiento, pero también una metáfora viviente de la atracción que puede ejercer la sabiduría. Sin embargo, las relaciones que más le llevaron por mal camino fueron precisamente aquellas que deberían ser los más íntimos, sus esposas. Al unirse con mujeres de naciones que no compartían la fe de Israel, Salomón abrió profundas brechas espirituales, permitió cultos extraños dentro del territorio sagrado, y queriendo agradar a todos, desagradó a aquel que le había dado todo. A pesar de sus defectos, Salomón dejó un legado espiritual y literario invaluable. Se le reconoce tradicionalmente como autor de 3 libros bíblicos: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Cada uno de ellos refleja una fase de tu vida y una faceta de tu personalidad. Proverbios es el retrato del sabio didáctico, que enseña sobre la disciplina, la justicia, la prudencia y el temor del Señor. Sus máximas han perdurado a lo largo de los siglos, enseñando a generaciones enteras a vivir con sabiduría práctica. Eclesiastés tiene un tono más oscuro, más reflexivo, casi melancólico. Parece escrito por alguien que ya lo ha probado todo: placeres, riquezas, proyectos, y ha descubierto que todo es vanidad si Dios no es el centro. Es la obra de un hombre que, después de alejarse, comienza a ver la inutilidad de la vida lejos de Dios. Además de la literatura, el templo sigue siendo su mayor obra física y espiritual. Hasta el día de hoy, se recuerda como un símbolo de la gloria pasada de Israel, un hito de culto y centralidad divina. Salomón era un hombre de extremos, extremadamente sabio, extremadamente rico, extremadamente erudito, y en un momento, extremadamente incoherente. Tu perfil combina racionalidad con sensibilidad, estructura con inspiración, espiritualidad con pragmatismo. Pero su principal debilidad era su corazón. Un corazón que comenzó entregado a Dios, pero terminó dividido. Y esto nos muestra que la sabiduría debe cultivarse con vigilancia, que saber no es lo mismo que obedecer, y que incluso los regalos más grandes pueden desperdiciarse cuando no hay fidelidad. Salomón murió después de 40 años de reinado. Su hijo Roboam heredó el trono, pero no la sabiduría. El reino pronto se dividió, marcando el comienzo de una era de decadencia espiritual y política. La gloria de Salomón fue real, pero no duró. Su historia es al mismo tiempo inspiradora y trágica. Un hombre que empezó de rodillas, pidiendo sabiduría, y terminó con altares a dioses extraños. Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría no es solo saber lo que es correcto, sino vivir lo que es correcto. Que la mayor riqueza no es el oro, sino la comunión con Dios. Y que el corazón, más que el intelecto, necesita ser guardado con celo. Si el hombre más sabio de la historia tropezó, caminemos con humildad. Y que aprendamos de sus errores para elegir siempre el camino de la fidelidad. Porque la verdadera sabiduría es vivir para Dios, con todo el corazón, cada día.